Muy bien. El día de hoy vamos a tomar un tema que está igualmente dentro del sílabo de la asignatura, que es máquinas y equipos de trabajo. Tal vez no está dentro de la guía didáctica abordada, pero lo vamos a ver de qué se trata, ¿no? De qué se trata este tema. Máquinas y equipos de trabajo, pues primero tenemos que definir qué es una máquina y qué es un equipo de trabajo, ¿sí? ¿Son lo mismo o no son lo mismo? Muy bien, veamos qué nos dice. El equipo de trabajo es cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo, ¿sí? Entonces, el equipo de trabajo es como el concepto más general, ¿no? Y después vemos lo que es instalación, nos define ahí de manera clara, conjunto de aparatos e instrumentos necesarios para llevar a cabo procesos de fabricación y de servicio dentro de una organización, ¿sí? Y más abajo define que ese aparato es un instrumento es un instrumento o conjunto de instrumentos. Ahí nos pone un ejemplo, ¿no? Puede ser mecánico, eléctrico o electrónico, ¿sí? Y finalmente, instrumento, que lo podemos también tener como sinónimo herramienta de trabajo, que es un objeto simple formado por una combinación de piezas, por ejemplo, un martillo, una sierra que podemos encontrar, ¿sí? Dentro de los ejemplos de aparato, una computadora, un celular, ¿sí? Dentro de la instalación podríamos decir que hay una línea continua de manufactura, por ejemplo, eso es una instalación, son varias etapas que hay dentro de esa instalación como tal, ¿no? Y que pueden llegar a cumplir un proceso. Dígame, Oliver. Este ingeniero, disculpe, un taladro o una moladora, ¿a cuál de los dos pertenecería, el aparato o el instrumento? Bueno, el taladro y la moladora nosotros ya lo podemos combinar como un instrumento, lo podemos dejar ahí en un instrumento o lo podemos establecer como un aparato, pero sabemos que hay moladoras que hay de cierto nivel, un poquito más elevado, y vamos a llegar a un acuerdo, ya que aquí lo ha mencionado Oliver. Como dice, la moladora solo se dedica a cortar, no hace otro tipo de funciones, lo vamos a dejar como un instrumento, ¿sí? De igual forma el taladro lo vamos a dejar como un instrumento, ¿sí? Bien sabemos que es eléctrico o electrónico y mecánico, pero se hacen una sola función. No sé si me entiende, Oliver. El taladro solo es para hacer huecos y la moladora solo es para hacer huecos, combinan piezas, tienen funcionamiento eléctrico y electrónico, pero hacen una sola función, ¿sí? Entonces ese será un instrumento de trabajo, ¿sí? Muy bien. Si alguien tiene alguna ambigüedad y dice, ay no, pero podemos acondicionar brocas o algo, no hay problema, lo podemos establecer también como aparato, lo podemos manejar ahí un poquito. Muy bien. Pero entonces, sí, tenemos instalaciones, si tenemos aparatos y si tenemos instrumentos, también tenemos máquinas. Y las máquinas van a ser ya varias piezas que van a estar unidas entre sí por partes móviles. Aquí podemos tener las grúas, las canastillas elevadoras, se me ocurre su vehículo, un vehículo que nosotros tenemos de transporte, ¿verdad? Porque tienen partes móviles, sabemos que el funcionamiento de un carro es mecánico, ¿verdad? Eléctrico y mecánico. ¿Qué más podríamos englobar aquí? Tal vez un molino que tiene sistemas de polea, sistemas de transmisión. ¿Qué otro ejemplo más se me ocurren a mí? Sistemas de transporte, pero por ejemplo aquí vemos un sistema de vapor de agua que acciona una rueda, ¿no? Podríamos decir que encontramos en las máquinas calderos,
Se me ocurre tal vez algún equipo de destilación dentro del proceso de crudo, ¿no? Todo lo que Puede, implique, dígame, puede ser Oliver, de, puede ser de una motosierra. una motosierra, una máquina. Sí, o no, Ya, no englobaría aquí. a ver, vamos a definirla bien, vamos a ver. ¿Cómo es el funcionamiento de la motosierra? Jalan la parte, Esa funciona casi como la imagen que está ahí. Funciona como un pistón también. ya, pero primero tenemos que accionar, ¿verdad? Sí, Manualmente y ahí tiene un sistema de transmisión y ahí sí. funciona la motosierra. Entonces sí es una máquina, cuando implica un sistema de transmisión y partes móviles, ahí sí implica, ¿no? Sí, muy bien, Oliver. Ese es un ejemplo de máquina. Sí, muy bien. Entonces, algo que siempre tenemos que tomar en cuenta cuando tenemos máquinas es la puesta en marcha de una máquina, ¿sí? Cuando pasa de un reposo a un estado de movimiento. Entonces, por ejemplo, casi todas estas máquinas cuando están en frío tienen que pasar por un proceso de calentamiento. Más o menos el ejemplo que nos puso Oliver, por ejemplo, tenemos que hacer como un ahogamiento, creo que es más o menos a la motosierra, creo que tienen que hacerle un ahogamiento en el motor para que empiece a funcionar. Hablamos, por ejemplo, en calderos. Nosotros en calderos, cuando tenemos que poner en marcha, hay que calibrar cómo se van abriendo las válvulas para el paso de combustible, ¿verdad? Entonces, para el paso de combustible hay que ir calibrando. Y, por ejemplo, en los calderos es un proceso importante, porque hay un proceso de ignición. Primero tenemos que prender el caldero y tenemos que controlar el flujo de combustible. Entonces, normalmente es un proceso complicado dependiendo de la máquina, ¿no? O si hablamos de grúas, carretillas elevadoras, ese tipo de elementos también hay que ponerlos en marcha con con un proceso, un protocolo, ¿no? Eso es lo que quiero establecer, ¿sí? Entonces, muy bien. Una vez que hemos definido cada uno de estos términos, ¿dónde podemos basarnos para saber qué delimita la normativa ecuatoriana con respecto a este tipo de trabajos? En el decreto 2393, en el artículo 6, está un ítem del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca. Pues básicamente, ¿qué establece este artículo? Que todas las maquinarias que sean importadas tienen que cumplir con lo que dice el artículo, bueno, aquí no está, lo que dice no es el artículo, con el que en el título 3, ¿no? Más o menos, ya lo voy a ver qué artículo es, en la parte de más abajo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Que tienen que haber políticas de prevención en las ventas de máquinas, equipos de productos que no cumplan con el reglamento. Bueno, en nuestro país nosotros sabemos que máquinas artesanales existen muchísimas, ¿no? Y no sabemos pues si los fabricantes tienen o no el sentido de prevención. Háblese, por ejemplo, yo he visto que aquí en Ecuador hay personas que desarrollan peladores de coco o que parten el coco, ¿no? Por ejemplo, ya con una máquina como tal, o hacen, por ejemplo, las personas que hacen sus herramientas que venden los raspados, ¿verdad? Tienen el sistema, esos son sistemas artesanales que ellos mismos diseñan. Entonces, todos este tipo de trabajos de máquinas que nosotros que hacen normalmente, tienen que tener una política o un criterio de prevención. Entonces, por ejemplo, si yo hago un partidor de coco donde voy a tener una cuchilla, también tengo que ponerle un tipo de resguardo, una valla, para que el operador no manipule directamente o, se me ocurre, ponerle un sistema de paro de emergencia si estamos hablando con un motor. Entonces, lo mejor es tener un paro de emergencia por si se queda o llegase a pasar un accidente, ¿no? Ese sería el criterio de cómo se debería realmente construir una máquina artesanal aquí dentro de nuestro país.
La verdad es que ahí no sé si realmente le hacen inspecciones de trabajo, necesitan permiso. Inspecciones de trabajo sí hacen hacia el cuerpo de bomberos para ver el funcionamiento y que hayan los sistemas de prevención, sobre todo contra incendios y contra emergencias. En la parte de, como tal, de inspeccionar o que necesite un registro, esa máquina, pues aquí en nuestro país pues son un poquito más blandos y no piden como tal que registremos esa máquina o que le demos ciertos permisos, ¿no? Muy bien. Los equipos y máquinas deben tener una descripción minuciosa de los riesgos de trabajo. Eso habla sobre todo en las importaciones que hagamos, ¿no? Una cosa es lo que hablamos de los artesanos que fabrican y tal vez no cumplan con todos los niveles de seguridad. Y otra cosa es lo que hablamos de sistemas importados. Estos sí son revisados, estos sí tienen que cumplir con sistemas de riesgos de trabajo. ¿Qué es lo que ha pasado en muchas empresas? Y yo he notado, sobre todo en las inspecciones de seguridad que se suelen hacer. Es ahí donde realmente se notan este tipo de problemas. Cuando se hacen las inspecciones de seguridad, ahí es cuando no las cumplimos, ¿sí? Entonces a mí me pasaba un caso que había unas personas que se dedicaban al área de diseño gráfico. En el área de diseño gráfico hay rodillos, también tienen que cortar, hay como un sistema de cortador para las gigantografías. ¿Qué es lo que pasa? Esta empresa empezó a funcionar comprando equipo que ya era utilizado, que ya la habían utilizado. Y era equipo que muy pronto dio problemas, era muy viejo. Entonces ya habían habido accidentes de los trabajadores que se habían cortado, que no funcionaba el sistema de emergencia y en algunos casos ya la máquina ya ni siquiera se la utilizaba. Entonces usted, si quiere ser emprendedor o en algún tipo de situación de estas, no busquen siempre una máquina la más barata, sino que también piensen en los riesgos que pueden entrañar y las consecuencias de que se materialicen estos riesgos, ¿no? Ahora bien, por ejemplo, el trabajador de ahí ya le habían ocurrido varios accidentes menores, ¿no? Sabemos que varios accidentes menores llaman la atención de que puede generarse en algún momento uno mayor, ¿sí? Entonces, al momento de hacer la inspección de seguridad, bueno, ahí sí ya habían en el Ministerio de Trabajo ciertas observaciones hacia la empresa, ¿sí? No como tal de la maquinaria, pero sí hay un problema de seguridad en el trabajo, ¿no? Por lo tanto, y también el decreto 2393 en el artículo 11 establece eso, que debemos mantener en buen estado las instalaciones, las máquinas y herramientas y materiales. A lo largo de todo el semestre ya hemos analizado lo que puede pasar si estoy trabajando con una herramienta como un taladro y tiene pelado el cable. Puedo entrar en contacto eléctrico directo, ¿verdad? O por ejemplo, si utilizo las moladoras sin protecciones, puedo cortar. Entonces, ya hemos visto que son una fuente potencial de riesgo, ¿sí? Entonces, por ende, los empleadores tienen que estar obligados, y lo dice en la ley, ¿no?, a mantener espacios y las herramientas con un mantenimiento, ¿no?, para que sean espacios seguros. Finalmente, en el título 3, siguiendo con lo de la normativa, aquí ustedes ya pueden encontrar, voy a abrir aquí el decreto ejecutivo. Aquí ustedes ya pueden encontrar un desglose de todo este tema, ¿no? Máquina, voy a poner aquí. Aquí está. Título 3, aparatos, máquinas y herramientas. Estamos ya aquí, instalaciones de máquinas fijas, estamos ya en el artículo 73, ¿ya? ¿Qué es lo que desglosa todo esto? ¿Cuáles son las recomendaciones que debemos tener para la instalación de máquinas fijas?
¿Cuáles son las protecciones de máquinas fijas? Por ejemplo, resguardos como vallas o tal vez protecciones como sistemas de mando, órganos de mando que deben tener algunos elementos, algunas maquinarias. Donde podemos ver bastante o se nota esto, pues son por ejemplo en las grúas, ¿no? Hemos visto que los sistemas de grúas son bastante complejos, ¿no? Incluso tienen que capacitarse. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ahí vemos que hay un sistema de mando de paro, hay un sistema para subir, hay un sistema de emergencia. Entonces, hay diferentes órganos de mando, ¿no? A través de botoneras en una grúa que permiten manipular con seguridad ese equipo. Entonces, aquí tenemos utilización y mantenimiento de máquinas fijas, máquinas portátiles, herramientas manuales, fabricación y comercialización y exhibición y aparatos y máquinas. Bueno, este es el último artículo que tiene esta parte. La verdad es un artículo bastante débil, como en la mayoría de los casos de la normativa ecuatoriana. Hay muchísimo. ¿Qué es lo que debe hacer el empleador? Es como, me acuerdo hace unas semanas estábamos en el diálogo del Código de Ética para la institución. Entonces, habían las prohibiciones, hay una prohibición de que los profesores hagan esto, hay la prohibición de que los estudiantes hagan esto, de que las autoridades hagan esto, y el Código de Ética, perfecto, están las prohibiciones. Pero, ¿qué pasa si hacen eso? A ver, está prohibido que el estudiante copie en el examen, pero ¿qué tiene que hacer el profesor? ¿Sí? Entonces, si le dejamos al profesor, yo, por ejemplo, si veo que está copiando en el examen, pongo 0, ¿no? Pero el reglamento no lo dice. Entonces, a ver, si dejamos esos vacíos en los reglamentos, no hay una forma de aplicación. Y eso es lo que pasa en nuestro país. Hay los reglamentos, ¿sí? En los reglamentos, el problema es el modo de aplicación. No hay las sanciones como tal que lo establezca. Y de hecho, pues aquí, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo, estaba revisando, solo tenemos un formato de guía de evaluación de riesgos, pero no hay nada que establezca un formato propio para verificar que una máquina esté en buen estado, ¿sí? Por ejemplo, en la normativa española, ¿qué es lo que piden ellos? Ellos piden un certificado, no sé si ustedes han visto que las máquinas españolas tienen un marcado que dice CE. ¿Sí? No sé si habrán notado. En España le ponen un marcado CE y aquí nosotros tenemos algunas máquinas que tienen este marcado. No sé si han notado ustedes en algún equipo. ¿Han visto tal vez este marcado en algún lado? No, ingeniera. ¿No? Tal vez en un equipo de sonido, una tele, bueno. Ya, ese marcado C es un marcado europeo que indica que esa máquina fue revisada, ¿sí?, por parte de los inspectores de seguridad, o cuando fue importada o cuando fue elaborada. Y ese marcado C indica que tiene condiciones de seguridad adecuadas y que está construida cumpliendo con estos parámetros, ¿sí? Es decir, que si usted encuentra algún equipo con marcado C, quiere decir que cumplió con la normativa ecuatoriana, europea, perdón, de la Unión Europea, y que se puede utilizar sin ningún problema, ¿sí? Por ejemplo, ese tipo de situaciones no tenemos aquí en nuestro país, ¿no? Entonces, ya retomando que, bueno, hay un vacío normativo en esta área, pero lo dice así de manera general. Por ejemplo, máquinas fijas, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué podríamos decir aquí?
Habla de consideraciones generales, ¿no? Que las máquinas que por naturaleza sean fuentes de peligro se protejan debidamente para evitarlos o reducirlos. Si no es posible, que se instalen en lugares aislados o apartados del resto del proceso productivo. El personal encargado tenga el equipo de protección personal, que los motores, las turbinas sean colocados en lugares aislados para también limitar el ruido, ¿no? Separaciones de las máquinas, ¿sí? Ya les había comentado que hay siempre que delimitar el espacio de trabajo. Imagínense que tenemos un tornero, tiene que tener su espacio de trabajo. Imagínense que viene otro trabajador y lo empuja y queda atorado en el torno. Entonces, siempre hay que delimitar o separar las máquinas de trabajo, ¿no? Y acá vemos lo que es la protección de máquinas fijas, que es a donde quiero llegar, ¿no? Para proteger estas máquinas se instalan resguardos y dispositivos de seguridad, ¿sí? Todas las partes fijas, motores, órganos de transmisión y máquinas agresivos por acción atrapante deben tener ya sean resguardos o dispositivos de seguridad, ¿sí? Que pueden ser retirados solo en caso de mantenimiento. Muy bien. Entonces aquí es donde ya empieza lo que quiero que nosotros analicemos en conjunto, ¿no? Analizar las características de los equipos y su utilización. Entonces, cada vez que yo quiero una maquinaria por conciencia, porque tal vez la normativa ecuatoriana no me lo exige, pero yo como empleador, lo primero que debo hacer es que debo analizar. No voy a comprar una maquinaria demasiado vieja, ¿sí? O tal vez voy a comprar maquinaria, pero que no tiene los resguardos adecuados, ¿sí? Debo analizar esas características y evaluar los posibles riesgos. Nosotros podemos clasificar un equipo de trabajo, clasificación de acuerdo a sus partes homogéneas, por ejemplo. Vamos a ver aquí. Acometida de energía del equipo de trabajo. Podemos tener máquinas que funcionan de manera hidráulica, neumática, eléctrica o electrónica. En la parte eléctrica tendremos baja tensión y alta tensión. Aquí en la parte hidráulica he visto, por ejemplo, en las petroleras manejan mucho las bombas hidráulicas para el suministro de GLP, ¿sí? Y las bombas neumáticas para el manejo de crudo. También hemos visto aquí el manejo hidráulico, lo trabajan en la suspensión de carros, ¿no? Para subir carros con mayor presión. La hidráulica siempre tiene un maneja muchísima más presión y exactitud que las máquinas neumáticas. Las máquinas neumáticas manejan menos presión y menos exactitud a la hora de generar esas fuerzas. Pero un sistema neumático que es con aire comprimido es muchísimo más barato y además de mayor mantenimiento, más fácil mantenimiento, que un sistema hidráulico que es basado a través de aceites o líquidos lubricantes, ¿no? Entonces aquí, fuera de la industria petrolera, he visto los sistemas de suspensión, creo que cuando levantan los vehículos, ¿sí? Lo hacen con catas hidráulicas, ¿no? Y neumática lo he visto sobre todo en el manejo para el retiro de neumáticos, ¿verdad? Ahí más o menos manejamos la parte neumática. Eléctrica, baja tensión y alta tensión se clasifican, o baja tensión podemos tener los transformadores, motores. Electrónica, lo que ustedes manejan, ¿no? Voltajes de 10, 12, 20, 30 voltios. 50 voltios lo podemos considerar circuitos electrónicos. También podemos clasificar estos equipos de trabajo de acuerdo a sus partes homogéneas. Ya vemos la energía con la que funcionan y también podemos clasificar que pueden tener accionamientos como marcha, es decir, pueden tener un botón de marcha, de parada, regulación, un botón de emergencia, ¿sí?
También estos equipos pueden tener diferentes tipos de órganos de transmisión. Por ejemplo, mecánicos, ejes, engranajes, poleas, correas, ruedas y cadenas, rodamientos, acoplamientos y embragues. Y órganos de transmisión neumáticos, ¿sí? Y finalmente podemos clasificarlos como órganos de trabajo, pues aquí ya va a ser la función como tal. Digamos que es una carretilla, va a tener la carretilla elevadora. Si va a ser una excavadora, pues es esta pala excavadora realmente el órgano de trabajo. O si hablamos tal vez de un elemento de corte, pues es ese punto de corte como tal, lo que ya hace la función que hace como tal ese equipo, ¿no? ¿Qué tipos de riesgos entonces son los que debemos prevenir dentro de las máquinas? ¿Sí? Debemos prevenir sobre todo el riesgo mecánico, que es el que siempre estamos más propensos, ¿no? Sobre todo hay el riesgo, si estamos trabajando con grúas, el riesgo de atropello, el riesgo de volcamiento, el riesgo de atrapamiento, podemos, si no maniobra una persona que sabe, puede quedar atrapado, o hizo alguna maniobra, pueden haber riesgos de atrapamiento, riesgos de impacto, ¿sí? O si hablamos de este sistema de suspensión, no es un sistema de suspensión, bueno, este sistema hidráulico que permite el levantamiento de vehículos, se puede desprender, puede dejar de funcionar y puede quedar atrapado un trabajador, ¿no? Entonces el riesgo mecánico siempre es el riesgo más evidente que existe en este tipo de maquinaria y que es el que debemos evitar. El riesgo eléctrico que ya sabemos que de qué se trata, el riesgo térmico que son las quemaduras, los ruidos y vibraciones elevadas al momento de maniobrar los equipos, radiaciones, riesgos químicos o biológicos, riesgos de incendio y riesgos ergonómicos, ¿sí? Por una carga visual excesiva o por una postura, ¿no? Entonces aquí de algunos ejemplos, no son todos, pero algunos ejemplos derivados del manejo de máquinas. ¿Qué factores pueden contribuir a la mejora? ¿Sí? Podemos utilizar órganos de accionamiento, puesta en marcha, ¿sí? Caídas de objetos, perdón, ¿qué factores pueden contribuir a la aparición de esto, ¿no? Estallidos, ausencias de resguardos, una deficiente iluminación. Bueno, existen muchos factores que puedan contribuir a de que sea o que aparezcan mucho más riesgos. Por lo tanto, ustedes como futuros trabajadores en diferentes áreas técnicas deben siempre observar o saber el funcionamiento de una maquinaria y, si de ser posible, notificarlo a su inmediato superior o a su empleador de que qué es lo que se podría mejorar o qué es lo que podríamos implementar para evitar esos riesgos. Por ejemplo, en la máquina izquierda vemos, parece que es como una especie de rodillo, ¿no? Entonces en la parte izquierda es una máquina que no tiene ningún tipo de protección, ¿sí? Entonces nosotros vamos, lo analizamos, cuáles son los posibles riesgos a los que puede estar expuesto el trabajador. Y posterior a eso, tomamos las medidas y en el lado derecho ya tenemos una máquina segura. Lo primero que se fijaron en la primera parte de la máquina es que la parte eléctrica, ¿verdad? No había un cuadro eléctrico, estaba destapado. Sí, estaba destapado el cuadro eléctrico, que es algo muy común cuando ya las máquinas van deteriorando, que el cuadro eléctrico se caiga, o si ustedes han visto instalaciones eléctricas ya no tienen ni la tapa. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se instala un cuadro eléctrico, ¿sí? De tal forma que ya estamos aislados de la parte o del riesgo de contacto eléctrico directo o indirecto, ¿no? También vemos que aquí hay un sistema, me parece que este es como un sistema, como un tipo taladro, la verdad, y sí. Entonces aquí, por ejemplo, le vemos que hay un sistema controlado
donde tal vez yo no voy a quedarme atrapado, seguramente aquí ya pusieron un paro de emergencia, por si alguien tiene aquí, se le queda la mano atorada, ¿no? Normalmente ya se le implementan sensores para ver que no exista ningún tipo de presencia antes de aplastar, ¿no? ¿Qué otra cosa y es importante que han colocado aquí? Vemos que el espacio de trabajo no estaba delimitado adecuadamente, ¿sí? Aquí tenemos una valla. Esto es un resguardo, una valla de seguridad. Entonces nadie va a cruzar a manipular la máquina y cuando esté trabajando el operador va a tener su espacio de trabajo, ¿sí? Entonces aquí se instalaron protecciones en la parte eléctrica y en la parte mecánica. Y también se instalaron resguardos, que son estas vallas que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, del lado izquierdo una máquina insegura y del lado derecho una máquina acondicionada. Muy bien. Entonces, por lo tanto, sabemos que lo que nosotros queremos es eliminar los riesgos, debemos adoptar las medidas de protección para minimizar estos riesgos, ¿sí? Si hay algún riesgo residual que no pudimos controlar, tenemos que informárselo al trabajador para que tome las medidas preventivas como equipo de protección personal, capacitación continua, ¿sí? Entonces, eso es lo que le tenemos que dar si es que no logramos mitigar todos los riesgos, ¿no? Capacitaciones, equipos de protección personal. Muy bien. Entonces aquí vamos a ver los equipos y accesorios para que sea seguro, ¿no? Nuestros sistemas o nuestras máquinas. Primero que tengan los materiales, la iluminación, el asiento, todo sea adecuado, los sistemas de mando para ordenar el equipo, sistemas de resguardo y dispositivos de protección, que es lo que realmente no conocemos, ¿no? Porque lo demás sí, un poco de sentido común, ¿no? Materiales, iluminación, manipulación, asiento, pues lo pongo ahí, ¿no? Un poco de sentido común en realidad. Si hay un asiento que es incómodo en la grúa, lo cambiamos, ¿no? Adecuamos, no hay mucha ciencia ahí. ¿Dónde puede haber la ciencia? Pues en los sistemas de mando, ¿no? Los sistemas de órdenes, de avance, de retroceso, de parada, ¿sí? ¿Qué es lo que deben cumplir estos sistemas de mando? Que tengamos un arranque normal, que no variamos de manera descontrolada el equipo, que tengan los dispositivos de parada y los sistemas de protección. Y también en algunos casos sistemas de radiocontrol, ¿no? Para trabajar en conjunto con otros operadores, ¿sí? Muy bien, voy a saltarme esto porque aquí. Las protecciones y resguardos. Cuando nosotros no podemos evitar esos riesgos que son volcamiento, atrapamiento, nosotros lo que tenemos que colocar son resguardos o dispositivos de protección, ¿sí? ¿Qué son los resguardos? Tipo de protección que se utiliza como una barrera física. Entonces, un resguardo puede ser una valla, puede ser una malla metálica, o por ejemplo podemos poner pantallas, lo que pusieron ahora en el COVID, que las cajeras tenían como una pantalla, eso se conoce como un resguardo. Todo tipo de barrera física lo vamos a conocer como resguardo, ¿sí? Y aquí vamos a tener diferentes tipos. Pueden ser unas barreras fijas, móviles, que las podemos regular con dispositivo de enclavamiento y bloqueo o asociado a humano, ¿sí? Vemos que hay diferentes tipos aquí, vemos 6, ¿sí? Entonces, el primero